Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el presente ciclo de Tigran Petrosian. Veremos ahora una interesante partida disputada en el torneo internacional de Estocolmo en febrero de 1962, para ser exacto el 7 de febrero de 1962. Tigran Petrosian contaba a la sazón con 32 años. El maestro yugoslavo Bertor, con las piezas negras, renuncia a su defensa favorita, la India del Rey, por creer sin duda que su adversario posee una gran maestría conduciendo a las blancas contra dicho sistema. Se acordó de la derrota de Petrosian frente a Smirnov en el torneo de candidatos jugado en Yugoslavia el 59 y tuvo la dada idea de plantear gambito dama, aceptado que fue favorable a Smirnov, pero no tuvo en cuenta que Petrosian había sacado provecho de la lección recibida. La partida fue rápidamente mejorada y el rey negro, forzado a resistir en el centro, sucumbió ante un ataque general. A la hora presente, Petrosian, como demostró en su match contra Bobbini, era uno de los mejores conocedores del gambito de dama aceptado. Entonces tenemos esta apertura cerrada, gambito de dama aceptado, con las piezas blancas, Tigran Petrosian, enfrentando en el interzonal disputado en la ciudad de Estocolmo, el año 1962, un 7 de febrero. Inicia el juego con D4, D5, C4, Bertor hace D por C. Esta forma de tratar la apertura es sin duda jugable, pero muy difícil de manejar. Ella requiere a las negras una gran precisión y buena dosis de ciencia defensiva. En efecto, aunque se abandona el centro, existe una ruptura para equilibrar la posición. Ello depende del resultado del ataque al centro enemigo. Caballo F3, caballo F6, caballo C3, A6, E3, E6, alfil por C4. Las blancas, al recuperar el peón, disponen de mayor espacio. C5, enroque corto, B5. Bueno, vamos a mencionar antes acá la jugada 7. Más usual es dama de 2. Esta inversión de jugadas representa un pequeño pinchazo en los planes del adversario. Bobbini había ensayado con tenacidad la movida A4, impidiendo radicalmente la posibilidad de B5, pero debilitando la casilla B4. La teoría por esta razón no ha tenido en cuenta dicho movimiento. No obstante, en el match para el campeonato del mundo, las blancas obtuvieron generalmente una iniciativa que no pudieron transformar nunca en victoria porque Petrosian se defendió demasiado bien. Entonces tenemos enroque corto, B5, alfil B3. La retirada, alfil D3, ha sido refutada por Paul Keres debido a C por D, E por D, alfil B7. Para mantener la iniciativa hay que guardar el control de la casilla D5. Por eso el alfil se mantiene ahí en B3. Alfil B7, dama de 2, caballo B a D7, torre D1. El problema de A4 no ha sido todavía esclarecido y apenas puede ser considerado mientras no se pise más sobre su alfombra. Alfil D6, la jugada de Smirnov, que ha sido ya superada según se encargó Petrosian de demostrar. En el torneo de candidatos de Curazao en julio del 62, Kornoich contra Geller jugó lo siguiente: dama B8 y luego de D5. Las blancas no tuvieron ninguna ventaja. La alternativa E4, C por D, caballo por D y alfil D6 nos conduce a la citada partida de Petrosian-Smirnov. En cuanto a torre por D, perdería su eficacia a causa de alfil C5, ganando un tiempo. Una segunda posibilidad podría ser D4,
aplicada después de 20 años por el maestro belga De Vos. Keres adopta esta variante contra Spassky en el torneo de candidato de Ámsterdam en 1956. El habitual segundo de Keres, Mikenas, la empleó igualmente contra el mismo Spassky en el 30 campeonato de la UR el año 63. Volvemos a la partida entonces. Alfil D6, E4 hace Petrosian, C por D4, torre por D4. Tras esta mejora, las negras se encontrarán con serios problemas. Alfil C5. Prohibido era jugar dama B8 debido a torre por D6, dama por D6, E5, el famoso calzoncillo, alfil por F3, dama por F3, dama por E5, amenazando mate en dama E1, por lo tanto no dama por A8, ¿no es cierto?, por el mate en E1, sino a dama por E5, alfil F4 y las negras estarían ahí perdidas por la captura ahí en dama por A8. Bien, volvemos a la posición. Torre por D4, alfil C5, torre D3, caballo G4, alfil G5. Buena movida. La ventaja de desarrollo permite ignorar la amenaza contra el punto F2. Dama B6, caballo D5. El tigre salta a la garganta. Después de... Si las negras juegan en este momento E por D5, C por D5 jaque, rey F8, D6, alfil por D6, torre A, D1, las piezas negras sin sostén serán capturadas. En el año anterior a la partida, Koblenz, segundo y profesor de Miguel Tal contra Klovan en el 19 campeonato de Letonia, las negras jugaron la siguiente línea. Alfil por D5, E por D5, caballo F2 y se conformaron con tabla, pues las blancas no encontraron los mejores lances. Petrosian indicó la siguiente continuación: D por E6, caballo por D3 jaque, rey F1, F por E6, dama por D3 y hay compensación suficiente por el material sacrificado. Inofensivo sería, ¿no es cierto?, alfil por F2 debido a rey F1 y las piezas negras dispersas serían atacadas por todas partes. Volvemos a la posición. Después de caballo D5, dama A5, torre F1, torre C8. Las negras tienen dificultades. Si enroque corto, caballo E7 jaque, alfil por E7, alfil por E7, caballo G a E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por F8, caballo por D3 y alfil por G7, con ventaja para ganar por parte de las blancas. Entonces, a torre F1, torre C8, caballo F4, se aumenta la presión sobre el flanco del rey y se amenaza además caballo por E6, caballo G a E5, caballo por E5, caballo por E5, torre H3, impidiendo prácticamente el enroque, con lo cual el rey queda confinado en el centro y la torre H8 va a quedar inactiva. Caballo C4, torre D1, dama B6, caballo H5. Descubre una nueva debilidad. Torre G8, torre H a D3. Petrosian escribió a propósito de esta posición: igualmente bueno era la siguiente línea: alfil F6, con peligrosas amenazas. Por ejemplo, si G por F6, si rey F8 venía alfil por G7, rey por G7, caballo por G7, rey por G7, alfil por C4, B por C4, dama G4 jaque, rey F8, torre por H7, alfil D4, E5, alfil por E5 y torre D7 y gana. La jugada del texto amenazando ganar la dama por
torre D8 no es nada mala. Por lo tanto, ahora las negras juegan caballo D6, E5. Confiando en su técnica, Petrosian tenía tendencia a no resolver los problemas de la forma más radical. Una decisión rápida se obtenía con la siguiente jugada: dama de 2, F6, alfil E3, caballo por E4, alfil por C5, caballo por C5, dama E3. Y la debilidad del peón E hace insostenible la posición de las negras. Entonces tenemos E5, caballo E4, alfil E3, alfil por E3, torre por E3, dama C6, dama G4, rey E7, torre D a E1. Buena jugada. Después de torre por E4, dama por E4, dama G5, jaque, rey E8, caballo por G7, rey por G7, torre por G7. Si rey F8, definitivamente ganaba caballo por E6, F por E6, dama F6, rey E8, dama por E6, rey F8, dama F7, mate. Entonces tenemos torre por G7, dama por G7, dama G6, y las negras fuerzan el cambio de las damas con buenas chances para tablas. Entonces, torre D a E1, después de rey E7, torre D a E1, F5, peón por peón al paso, G por F6, dama H3, una posición realmente increíble, F5. Pierde su oportunidad, que era la siguiente: caballo G5, torre por E6, rey F8, torre por F6, dama por F6, dama por C8 jaque, alfil por C8, caballo por F6, caballo F3, rey F1, caballo por E1, caballo por G8 y caballo D3 con una larga resistencia, hubiese sido. Pero jugaron F5 y Petrosian rechaza el ataque de las negras. Caballo G5, dama por F5, torre C a F8, torre por E6 jaque, caballo por E6, torre por E6 jaque, rey D8, dama D3, y las negras abandonan ya que pierden la dama sin compensación alguna. Una linda partida de Petrosian, donde dominó en el centro del tablero, obligó al rey negro a permanecer atascado, ¿no es cierto? Un rey expuesto en el centro tiene que ser atacado en forma muy efectiva para sacar ventaja de esa falta de desarrollo, como lo demostró Tigran Petrosian en esta hermosa partida. Partidas que no son muy conocidas, pero que demuestran la capacidad táctica que tenía Petrosian. Muchas veces se le considera un extraordinario jugador posicional, pero con una capacidad táctica extraordinaria, muy parecido al estilo de Anatoly Karpov. Nos veremos en breve con más partidas de este genial jugador armenio. Muchas gracias.